¿verdad? Dentro del SQL Pool nosotros tenemos muchas capacidades. Y que esto, para las personas que han estado trabajando ya con sistemas basados en SQL Server, les facilita mucho pasarse a esta tecnología. Por ejemplo, dentro de lo que sería el SQL Pool, tengo el soporte para las siguientes características. Digamos, dentro de estas características tengo soporte para Column Store Index, para particiones. Por ejemplo, todo lo que sería el table partitioning que hay en SQL on-premises, yo lo puedo tener también en el SQL Pool, pero también tengo algo nuevo que es bastante importante, que son las tablas distribuidas, que eso es distinto de particiones. Entonces, es importante. Recuerde que particiones lo que nos permitían era poder tener una tabla muy grande y dividirla en varios archivos para obtener mayor desempeño. Las tablas distribuidas nos permiten tomar una tabla muy grande y dividirla en varios nodos, que es distinto, ¿verdad? En varios nodos. Entonces, cada nodo tiene una parte de la tabla. Entonces, nos da un mayor rendimiento todavía. No son solo archivos, son la tabla completa está dividida en nodos de procesamiento. Y algo importante, las tablas dentro de lo que sería el SQL Pool, si estoy manejando yo o implementando un Data Warehouse, puedo manejar algo que se llama tablas replicadas. ¿Qué significa una tabla replicada? Si ustedes tienen una tabla de hechos muy grande, que serían, había usado el ejemplo de 10 mil millones de registros, que está como distribuida, y ustedes van a hacer, tienen el modelo estrella, y en ese modelo estrella quieren hacer un query contra lo que serían las tablas de dimensión, yo le puedo indicar al Synapse que las tablas de dimensión estén replicadas en todos los nodos. De forma tal que cuando voy a hacer una consulta distribuida, de una tabla distribuida, el join se hace con tablas de dimensión en cada nodo, lo cual hace más rápido eso y además no tengo que hacer movimientos entre nodos o consultas entre nodos, entonces se hace mucho más rápido. Los modos de aislamiento se soportan también, igual que en el SQL Server. Tengo todo lo que sería esta parte, vistas materializadas, eso sí no lo tengo en SQL Server, en SQL Synapse sí lo tengo. Yo puedo crear específicamente una vista materializada para poder acelerar las consultas o joins o empezar a hacer una implementación que se llama dual. Esa implementación dual lo que significa es que, por ejemplo, ustedes tienen un dashboard, ese dashboard está conectado a la tabla que tiene 10 mil millones de registros y ustedes quieren acelerar esas consultas. Bueno, en conjunto con Power BI y con Synapse, yo puedo hacer una estrategia dual de manejo de forma tal que las agregaciones estén optimizadas para que sean consultas muy rápidas y que si quieren llegar al detalle también lo pueden hacer e incluso podría llegar al detalle a través de vistas materializadas y después de que baja la vista materializada puedo llegar incluso a la tabla. Entonces puedo tener diferentes niveles de manejo de los datos para que el usuario desde el punto de vista funcional puede hacer queries a los 10 mil millones de registros, puede hacer cruces a los 10 mil millones de registros y obtiene buen rendimiento. Después tenemos aquí, podemos usar a Non-Cluster Index y también el manejo automático de resultados con el Result Set Caching, digamos que ya se puede habilitar. Dentro de todo lo que sería el Transact SQL, tengo diferentes opciones para poder soportar JSON, también para poder hacer todo lo que sería Windowing Functions, también lo puedo soportar. Y para todo lo que sería el modelo de objetos, en el modelo de objetos lo puedo hacer con tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones. Aquí puedo tener R integrado también, si ustedes lo desean. Puedo tener Python integrado, puedo tener el Predict. Ahí yo lo puedo venir y tener integrado diferentes opciones, todo dentro de la misma plataforma. Y vean que eso es solo en el SQL Pool. En el SQL Pool, tal y como les había mencionado, tenemos dos opciones. Dentro de las opciones es el Serverless, que les estaba mencionando, y después tengo el provision o dedicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que ustedes vayan a crear un Synapse, ese Synapse Workspace, cuando se crea el Synapse Workspace, se crea por default un serverless. Se crea un SQL Pool, pero que está en modo serverless. ¿Qué significa que esté en ese modo serverless? Que es por demanda. Entonces, ¿para qué se utiliza ese SQL Pool? Imagínense que ustedes desean y tienen información en el lago de datos.
tienen en el data lake, tienen unas tablas que están en formato texto, tienen otras tablas que están en formato Parquet, otras en Avro, otras están en ORC. Bueno, si tienen esa y quieren hacer consultas, quieren hacer análisis sobre esos datos, quieren hacer exploración, bueno, entonces pueden levantar un componente de scripting dentro de lo que sería el Synapse Studio, y dentro del Synapse Studio pueden empezar a hacer consultas sobre los datos. ¿Consultas de qué tipo? Al estilo Transact SQL sobre archivos, ¿verdad? Por ejemplo, si tienen un Parquet o tienen un Avro, ¿verdad? O un ORC, que es lo más normal, tienen Parquet, tienen ORC, bueno, pueden levantar el editor de Transact SQL, de T-SQL, del Synapse Pool. El Synapse utiliza el SQL Pool on demand, ¿verdad? Y el serverless, perdón, para ponerle un nombre ya dedicado como se ve en la plataforma, utiliza el SQL Pool serverless, y cada vez que ustedes vayan a hacer la consulta para lo que sería el Parquet, se utiliza ese serverless. O sea, ¿qué quiere decir? El serverless está apagado, ustedes ejecutan la consulta, se levanta, da el resultado y se vuelve a apagar. Si ya no reciben más consultas, se vuelve a apagar. Entonces es una forma de poder ahorrar costos. La otra opción era lo que les estaba mencionando, que era el dedicado. Aquí es donde nosotros venimos y creamos un SQL Pool. Por default no se crean los SQL Pool. El serverless sí se crea porque en realidad no tiene costo. Si no lo utilizan, no hay costo. Pero el SQL Pool dedicado sí. Entonces, en este SQL Pool dedicado, ustedes vienen, lo crean, establecen el nivel, la cantidad de desempeño que ustedes desean y se queda ahí. También, al recordar de que sea dedicado, no quiere decir que tiene que estar siempre encendido. Se puede encender y apagar. Nada más que en el Synapse Workspace, apagarlo significa pausar. Esa es la palabra, se pausa. Entonces, en el momento que lo pausen, ya no hay, se baja el servicio, entonces ya no les cobran por el procesamiento. ¿Verdad? E igual, dentro de todo lo que sería la parte de Synapse Analytics, tiene también todo lo que sería seguridad y cumplimiento que nosotros podemos tener. Dentro de todo lo que sería seguridad y cumplimiento, que siempre es importante y que es algo de que siempre se pregunta, de qué tan segura es la plataforma, qué me soporta, qué es lo que me está soportando, qué formas de modalidad de seguridad y acceso a datos puedo tener dentro de Synapse. Bueno, el siguiente slide no lo resume. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Primero, todos los datos pueden estar encriptados. Los datos pueden estar encriptados. Las llaves pueden ser administradas mediante, o por default, son llaves que son generadas dentro de lo que sería por Microsoft, ¿verdad? Pero sin embargo, ustedes pueden venir y generar y crear su propio vault y manejar sus propias llaves con su propio HSM para que los datos estén encriptados con sus propias llaves. También cabe resaltar que por defecto, o sea, por default, cuando ustedes crean un SQL Pool, crean un Azure Synapse, todos los datos están encriptados. Y están encriptados con los keys generados automáticamente por Azure. Entonces, pero con solo que ustedes lo creen, ya está encriptado. Ustedes le pueden aumentar el nivel de seguridad si quieren agregar su propio manejo de llaves, ¿verdad? Para que se encripte mucho más. Después, además de que está encriptado durante el uso, está encriptado en reposo. Totalmente está encriptado todos los datos en reposo. Quiere decir que cuando se guardan los datos en disco, eso también está encriptado, ¿verdad? Todo lo que sería la parte de democratización de los datos. En la democratización de los datos es que se puede manejar el acceso mediante ACLs. Recuerdan que todo en Azure se puede, todos los recursos, yo le puedo, mediante el Access Management, yo le puedo decir quién tiene derecho o no tiene derechos. Entonces yo le puedo decir quién tiene derecho o no a conectarse, quién tiene derecho o no a leer cierta tabla, a leer ciertos datos. Todo eso se puede hacer a manejo de la seguridad. Tenemos todo lo que sería protección proactiva. ¿Qué quiere decir esto? Yo le puedo habilitar en los servicios de seguridad de Azure, y dentro de los servicios de seguridad de Azure, ¿verdad? Del Security Center, dentro de los servicios del Security Center, yo le puedo habilitar precisamente que detecte accesos anómalos dentro de lo que sería el acceso a los datos, además que me haga clasificación y descubrimiento de los datos. Todo eso yo lo puedo hacer aquí dentro de lo que sería. E igual, si existe alguna
algún problema en cuanto a lo que sería la configuración, digamos, ya Microsoft tiene una serie de políticas de mejores prácticas de seguridad. Entonces, dentro de esas políticas de mejores prácticas de seguridad, si yo activo esa parte del Security Center, entonces él está constantemente revisando que se estén cumpliendo esas políticas. Si no se están cumpliendo, entonces me dispara una alerta, ¿verdad? Me dispara una alerta para que yo tome ya las medidas necesarias. Y con lo que sería el cumplimiento está, por ejemplo, de todo lo que sería el FIPS, todo lo que sería el HIPAA, todo lo que sería el cumplimiento que ustedes quieran entender de estándares SOX, todo eso está. Y Microsoft tiene certificaciones para poder venir y cumplirlo. E incluso yo puedo hacer, ejecutar assessments sobre los datos y decirme si está cumpliendo o no. Él me hace una valoración si estoy cumpliendo o no con algunos de los estándares de manejo de seguridad de la información. En cuanto a lo que sería ya protección de datos, bueno, se hace protección de datos en tránsito, se hace el cifrado de datos en reposo, se puede hacer descubrimiento y clasificación de datos. En este caso, yo puedo venir y clasificar los datos como, por ejemplo, datos sensibles. Y entonces, esa clasificación de datos sensibles viaja a través de toda la plataforma de Azure. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien se va a conectar en el mismo Power BI, se detecta que esa es una información sensible y se aplica las políticas que hayan definido. En cuanto a lo que sería el control de acceso, en el control de acceso puedo tener seguridad a nivel de objeto, ya sea tabla o de vista. Puedo tener seguridad a nivel de fila, row level security. Puedo tener seguridad a nivel de columna. Puedo tener enmascaramiento de datos, data masking, también cifrado a nivel de columna. La autenticación puede ser de diferentes formas. Puede ser con autenticación basada en SQL, serían usuarios tradicionales, usuarios que solo existen dentro de el SQL Pool. O pueden ser usuarios que están integrados con el Azure Active Directory, que ese es el más recomendado, serían usuarios integrados con el Active Directory, y también puedo habilitarle la autenticación multifactor. En cuanto a lo que sería la seguridad de red, que era el otro que le estaba mencionando, yo le puedo indicar que cuando yo creo el Synapse Analytics, se conecte a una red virtual que ya está definida, es una VNet definida dentro de Azure. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El endpoint, o sea, el punto de publicación para acceso a este SQL Pool va a estar regido por las políticas que ustedes hayan establecido en su VNet de Azure. Entonces, si ustedes en su VNet de Azure estuvieron y establecieron seguridad con los Network Security Groups, entonces esa misma seguridad va a aplicar. Entonces, esto es muy útil cuando ustedes quieren crear soluciones basadas en Azure Synapse Analytics, pero dicen, no, yo quiero que solo se conecten cuando están conectados a mi red. O sea, si están conectados fuera de mi red, por ejemplo, si están conectados fuera de mi empresa, ¿verdad? De mi institución, no quiero que se puedan conectar a la fuente de datos. Entonces, se puede hacer eso de forma tal de que solo se puedan conectar a través de una VNet en particular. También se puede hacer, tiene un firewall integrado, que eso en conjunto con los Network Security Group aumentan la seguridad de conexión hacia la base de datos o hacia el Synapse Analytics. Si ustedes tienen configurado un Express Route, se puede hacer de que todo viaje a través del Express Route para tener un enlace privado. Y después está todo lo que sería la protección en amenazas, que era lo que estaba mencionando anteriormente. O sea, constantemente se está escaneando los SQL pools para ver si hay alguna amenaza en cuanto a lo que sería el manejo de los datos y una evaluación de vulnerabilidades. En cuanto a lo que serían las redes virtuales, en este caso, lo que se indica es de que yo puedo venir y que las redes virtuales, cuando yo creo todos los recursos, internamente ya están conectados entre ellos mediante esta VNet que es administrada. Y sobre esta VNet, por ejemplo, esta es una VNet interna y esa VNet interna puede estar asociada a un Network Security Group, y entonces allá aplica todos los niveles de seguridad que ustedes hayan aplicado a la hora de estar configurando su plataforma de Azure. Entonces eso es importante, y además esta VNet, todo lo que viaja acá entre, por ejemplo, los SQL Pool serverless, los Spark Pools y el Data Lake, va dentro de red segura. Entonces, es una red segura para el manejo interno de estos datos.
En cuanto a lo que sería el manejo de datos, dentro de lo que sería el manejo de datos, bueno, tenemos una seguridad nativa integrada con Azure Purview, ¿verdad? Entonces, el Azure Purview, para aquellos que no lo han utilizado, esa es la herramienta de gobierno de datos de Microsoft. Esa herramienta de gobierno de datos de Microsoft nos permite precisamente poder venir y tener algo tan sencillo como lo que sería un catálogo de datos, un glosario de términos de negocio, además poder manejar todo lo que sería el linaje de los datos. Todo lo puedo hacer dentro de lo que sería la misma plataforma. Entonces tengo ahí ese manejo completo. En cuanto a lo que sería el manejo de datos o integración de datos, se hace sin código mediante las opciones de ingesta de datos. Nos permite poder hacer específicamente ETLs o ELT nativos completamente en la nube, donde podemos hacer transformación y orquestación de datos. Hay más de 95 conectores. ¿Eso qué quiere decir? Que me puedo conectar a diferentes fuentes que no son necesariamente Microsoft, que yo ya les había mencionado anteriormente, e incluso los datos pueden estar en la nube de Microsoft, puede estar on-premise, o sea, en sus data center, o podrían estar en la nube de Amazon. Si ustedes tienen algo ya escrito en Amazon, se puede conectar a Amazon. Si tienen algo en Google, también se puede conectar, o si tienen algo en el Oracle Cloud, también se puede conectar y leer esa información. Ustedes ven que es bastante integral a la hora de estar utilizando. También la integración de datos es también completamente gráfica, en donde nosotros podemos venir y utilizar, por ejemplo, de Azure Synapse Analytics hay un componente para hacer todo lo que sería data wrangling. Data wrangling es poder venir y sobre las fuentes de datos establecer algunas reglas de tratamiento de datos. Por ejemplo, limpiar datos nulos, ver la consistencia y la calidad de los datos. Si el dato viene malo, poder corregirlo. Si es necesario crear una columna calculada, que se pueda hacer. Todo eso se puede hacer dentro de lo que sería el Azure Synapse Analytics, con todo lo que sería el manejo de transformación de datos. Eso es muy parecido, se han utilizado Power BI. Es muy parecido al editor de Transform Data de Power BI, donde que escribe todo en un lenguaje conocido como el lenguaje M. Igual, si quieren hacer manejo de los datos, en este caso, si quieren hacer, por ejemplo, integración de datos, se pueden hacer todo lo que sería también conocidos como los data jobs. Dentro de los data flows, dentro de esos data flows podrían venir y tomar diferentes fuentes de información y aplicar transformaciones. Por ejemplo, dos fuentes de información y hacer joins sobre los mismos, hacer filtros, hacer proyecciones, hacer columnas derivadas, hacer cálculos. Todo se puede hacer, agregar los datos. Todo se puede hacer desde este editor, que es un data flow, y el destino, o sea, ¿dónde se va a quedar esto? Después de haber haciendo todo el tratamiento de datos, todo este tratamiento de datos se puede hacer precisamente y guardar dentro de todo lo que sería se puede guardar en un dataset. Ese destino puede ser, por ejemplo, el data lake, en algún formato que ustedes decidan, puede ser en formato Parquet, o también puede ser precisamente en una base de datos SQL. Pero aquí no hay programación desde vista, es todo visual. Desde el punto de vista de almacén de datos, bueno, se puede hacer una integración